En este episodio hablo con un psiquiatra muy poco convencional que nos ayuda a revisar creencias sobre las que se basa la psiquiatría, pero que están obsoletas, que ya no nos sirven. Locura. ¿Qué cura la locura? El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí, personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. Hoy estoy aquí con Pedro Esperilla, un psiquiatra que ha llegado hasta este podcast. Y Pedro, ¿qué te ha traído hasta aquí para hablar en este podcast sobre salud mental? Te pusiste en contacto conmigo a través de una persona que estaba ayudando a dejar los fármacos psiquiátricos y parece que este es el motivo, ¿no? Que una de las cosas que hago como psiquiatra es ayudar a las personas a dejar o a reducir los psicofármacos. Sí, porque, bueno, toda mi trayectoria como psiquiatra, evidentemente los fármacos han tenido un papel importante, ¿no? De primera, cuando me formaron como residente en psiquiatría, eh, me enseñaron que los fármacos eran imprescindibles para la mayoría de las personas y que de esas personas, la mayoría iban a tener que tomarlos de por vida, ¿no? Sin más alternativa. Pero al poco tiempo me di cuenta que algo fallaba, ahí en esto de que la respuesta debería ser mayoritariamente con psicofármacos y que además de esas personas que los toman, pues un amplio número los iban a necesitar para siempre, ¿no? ¿Y cómo te diste? Vamos a ir poco a poco, ¿no? Luego ya sé que hay mucha más historia, pero porque lo cuentas así como si hubiera sido muy sencillo, ¿no? Me enseñaron esto y luego yo me di cuenta de esto y cambié. ¿Cómo te diste cuenta o sea, ese proceso tuyo de darte cuenta de que los psicofármacos no son la única solución? Bueno, supongo que pasaron varias cosas. Desde muy pronto empecé a plantearme que si los psicofármacos eran la solución, porque las personas que los tomaban tenían nuevas crisis. Y bueno, nadie me daba respuesta a esa pregunta desde el modelo en el que me estaban formando en aquel momento como residente de psiquiatría, ¿no? De eso hace ya muchos años. Yo hice la residencia entre 2006 y 2010. Por desgracia creo no que muchas cosas no han cambiado aún, que todavía queda un largo camino, pero sí, hay cambio. No solo me di cuenta de que era algo obvio, que las personas recaían y si esto era lo fundamental, ¿qué ocurre? Eh, mm, Después también empecé a darme cuenta de que esto de prescribir psicofármacos como medida principal de la intervención que pueda hacer o de la ayuda que pueda dar un psiquiatra, me di cuenta enseguida que estaba muy, muy influenciado por intereses que no tenían que ver con la salud de las personas a las que acompañamos. Enseguida me di cuenta de que la industria farmacéutica tenía mucho que ver en esto, ¿no? Y yo te hago preguntas, tú luego ves hasta qué punto quieres contestar o no, porque claro, tú estás metido en ese mundo, pero mucha gente que nos escucha no sabe nada sobre el mundo de la psiquiatría, de la industria farmacológica. O sea, ¿qué quieres decir con esto? Lo que tú nos quieras contar, ¿no? Que te diste cuenta que no era todo en interés de los pacientes, ¿no? De las personas a quien recetabais esos fármacos. Bien, pues en aquellos años como residente, en los 2000, pasaron dos cosas que me hicieron pensar mucho de la relación con la industria farmacéutica y de la validez de los estudios de la industria farmacéutica. Bueno, yo al principio tenía relación con la industria, me invitaban a café, me regalaban libros, me invitaban a cenar, me llevaban de congreso a hoteles de 4 o 5 estrellas. Y un día un visitador médico me dijo que por qué no estaba recetando su fármaco. Y yo
Me quedé muy sorprendido y le dije, ¿tú cómo sabes lo que yo estoy recetando? La prescripción es secreta. Entonces él me dijo que yo tenía su forma de saber. Entonces me mosqueó mucho. mm, Y bueno, la conversación siguió ya en un tono quizás un poco hostil cuando me dijo que me había pagado cosas y que yo debía responder al pago. Pagado cosas como los libros, esos congresos, o sea, que él te estaba dando y tu Mm, respuesta tenía que ser que tú recetaras los mm, fármacos de su empresa. mm. Esto fue mi segundo año de residencia, tendría yo 26 años o así. Y bueno, me quedé muy sorprendido y mi respuesta fue decirle, bueno, dime cuánto te debo, yo te pago lo que tú me hayas pagado a mí y hasta aquí. Y hasta aquí hemos llegado. A partir de ahí, poco a poco, empecé a tener menos contacto con la industria, hasta que ya una vez que terminé la formación como psiquiatra y empecé a trabajar como adjunto de psiquiatría, o sea, como psiquiatra como tal, pues ya corté todo tipo de lazo. Y previamente a eso, en, en mi último año de residencia, eh, tuve que participar porque así estaba en el programa formativo que teníamos, donde yo me especialicé en un ensayo clínico para probar un nuevo fármaco. Se administraba el fármaco a personas que sufrían, si no recuerdo mal, síntomas depresivos y había que pasar unas escalas, unos tests. Me formaron para pasar esos tests, etcétera, y bueno, aún así yo los pasaba junto con el que era mi adjunto, mi maestro en aquel momento, que era uno de los directores del ensayo clínico. Y bueno, si no le parecía bien la puntuación que ponía, me hacía gestos por debajo de la mesa. Entonces, la primera vez que eso ocurrió, cuando terminé de pasar el test, le pregunté qué pasaba y me dijo que tenía que ser más benévolo puntuando porque si no, no iban a aprobar el fármaco. Me dijo que esto ya había pasado más veces. Dije, pero que no, yo estaba muy extrañado, pero esto que ha pasado más veces, ¿el qué? Y me enseñó un armario lleno de estudios que no me han sido aprobados porque habían salido negativos para ese mismo fármaco. Y entonces esto perjudica a a la institución que está desarrollando la investigación. O sea, ¿qué se investiga al final? Si el fármaco funciona o no. Cuéntame un poco más, porque yo también estoy aquí como muy sorprendida de qué significa eso. Esto significa que tú puedes probar un fármaco en personas, ¿no? Los fármacos tienen Ujú. distintas vías de investigación. Primero se hace investigación preclínica, que se llama. No se investiga en personas, se investiga en animales, después ya se investiga en personas, en voluntarios sanos, etcétera. Y en la última fase se investigan, se prueban en personas que tienen el problema para el cual se supone que va a servir el fármaco. En este caso era un fármaco para la depresión. Ujú. Si en alguno de estos pasos en los que hay que probar el fármaco sale que el fármaco no funciona o que es peligroso para las personas, eh, no se comercializa. Ujú. Lo que estaba pasando era que habían probado, el fármaco había pasado todos los estándares en animales, los estándares de seguridad en personas, y ahora había que ver si era eficaz, si era útil para personas que sufrían síntomas de depresión. Lo habían intentado ya alguna vez y había salido que no era útil. Lo que estaban haciendo era modificar los criterios, pasar una serie de test y de pruebas que fueran más laxos y me estaban pidiendo que yo fuera más laxo para que el fármaco diera como útil, cuando ya en otras pruebas Claro. había dado como que no lo era. Vale, pero lo que yo entiendo es que a ti te lo estaba pidiendo un psiquiatra, no te lo estaba Ujú, pidiendo alguien de la empresa farmacéutica, sino un ajá. psiquiatra. ¿Y ese psiquiatra qué beneficio se llevaba de aprobar un fármaco que en realidad no tendría que ser aprobado? O sea, ahí hay algunos intereses también, ¿no? Me Ujú. imagino. Pues yo no sé qué beneficios exactos tendría, pero me imagino que cuantiosas sumas de dinero. Mm, Afortunadamente a día de eso hoy es público. Si entramos en cualquier web de una empresa farmacéutica, podemos ver qué dinero paga a cada médico y en concepto de qué.
O sea, que un médico, un psiquiatra puede recibir dinero de una empresa farmacéutica y esto es transparente, se puede Mm. hacer, no va en contra de ninguna ley. Bueno, tienen su regulación. En aquella época no era tan transparente todo esto. Pero bueno, de hecho, me consta que sigue pasando, que los estudios que salen en contra de un fármaco no se publican. Hay un movimiento internacional a día de hoy para que se publiquen todos los estudios, ¿no? Que Claro, se pero hacen, una sean cosa, Pedro, o positivos o sea, negativos. claro, porque esto es corrupción, ¿no? Mm, Yo al sí, menos sí, lo veo así, sí, pero tú sí. me estás diciendo que esto es legal, o sea, que un médico puede estar trabajando en cualquier hospital, institución pública o privada y recibir dinero directamente de una empresa Mm. farmacológica. Sí, dinero de Esto es muchas legal, se formas. puede Mm. hacer. Sí, sí, sí. Dinero de muchas formas, ¿no? Normalmente es a base de regalos. No sé cómo andará realmente a día de hoy, porque hace 15 años que no tengo ningún tipo de relación con la industria farmacéutica, ni recibo visitadores, ni voy a eventos donde aparezca que están ellos patrocinados de alguna manera, ni nada. Entonces no sé exactamente por dónde irá el tema, pero sí, está regulado de que ellos pueden regalarte cosas, sí. Bueno, esto ya me parece, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? Que esto sea así, que lo aceptemos como normal, ¿no? Como, vale, esto es parte del sistema, que tú ya como un psiquiatra muy joven, que desde ahí ya empiezas a tener ese contacto con estas empresas y con todo lo que eso implica también a la hora de decidir, ¿no? ¿Qué es lo que necesita una Mm, persona que tú estás tratando? mm, Bueno, voy a aparcar ese tema ahora de momento ahí, porque yo una cosa que observo también claro, yo también he llegado a pensar que mi hijo necesitaba fármacos y que era la única forma. Yo tengo un hermano que lleva 30 años medicándose, bueno, que le están dando medicación, no es que él le quiera medicar, pero se la dan ujú, y con esto también, ¿no? Es crónico y tal. Y por otro lado también entiendo, es que no hay alternativas, entonces, ujú, claro, y la medicación en algunas situaciones algo ayuda, no ayuda para todo, o sea, mm, que es bastante compleja la situación. mm, Entonces tú, mm, ¿qué alternativas he encontrado mm, a dar medicación y que eso sea lo único que, o casi lo único que un ujú, psiquiatra hoy en día hace? ujú. Bueno, como dices, es una cuestión compleja. Es una cuestión compleja. O sea, quiero aclarar que utilizo medicación, ¿vale? A veces la gente piensa que no utilizo medicación y que no utilizo medicación, pero creo que hay muchas maneras de utilizar los psicofármacos para ayudar a las personas. Mm, cuando terminé la especialidad, bueno, mi intención era empezar a formarme porque no me dieron oportunidad de hacerlo en otras formas de tratar a las personas que no fueran solo a base de psicofármaco. ¿M? Eh, y empecé a formarme en distintos modelos de psicoterapia. Mi primer trabajo como psiquiatra fue en un hospital de día de salud mental, en el Hospital de Día de Salud Mental de Almería, que es donde Almería es la ciudad donde trabajo, donde vivo, donde trabajo. Aquel fue mi primer trabajo. Allí había, en el Hospital de Día tenemos un programa de intervención precoz en psicosis, donde la filosofía era utilizar la mínima dosis posible eh, y basar el tratamiento en psicoterapia, en distintas formas de terapia psicológica que hay, ¿no? Esto es una alternativa. La, aparte, bueno, está sustentada, ¿no? Por un montón de publicaciones, ¿no? La eficacia de la terapia psicológica en distintos problemas, en todos los problemas de salud mental, ¿no? Incluso sabemos que para los problemas de salud mental que se expresan principalmente en forma de síntomas de ansiedad o en forma de tristeza intensa, en forma de lo que conocemos como depresión, salvo los casos muy, muy graves, eh, la primera medida que tendríamos que implementar, según dicen las publicaciones científicas, es la terapia psicológica y no los psicofármacos. Deberíamos dejarlos para aquellos casos más graves eh, o para cuando las terapias psicológicas no funcionan. Además, cada vez tenemos más pruebas de que esto
eh, de lo que ayuda a la psicoterapia en la mayoría de los problemas de salud mental, incluso aquellos que consideramos, bueno, más graves, como serían los que se manifiestan con lo que llamamos síntomas psicóticos, ¿no?